Hola y bienvenido al Faro Informativo. Estas son las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Embajada de Estados Unidos amenaza con consecuencias si Maduro no libera a Zambrano. La Embajada de Estados Unidos en Caracas amenazó este miércoles 8 de mayo con que habrá consecuencias si las autoridades venezolanas no liberan al vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, de cuyo arresto culpa al gobernante del país, Nicolás Maduro, y a sus cómplices. La detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano por las fuentes de seguridad opresoras de Maduro en Venezuela es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son los responsables directos de la seguridad de Zambrano. Si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias, escribió en Twitter la embajada virtual. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN detuvieron a Zambrano, cuya inmunidad parlamentaria fue levantada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, después de haber apoyado el fallido levantamiento militar contra el gobierno. Fuimos sorprendidos por el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, al negarnos a salir de nuestro vehículo. Utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al helicoide, sede del organismo, dijo Zambrano en Twitter. Minutos antes, el diputado militante del Partido Acción Democrática había alertado de que se encontraba en su vehículo y que estaba rodeado por funcionarios del SEBIN. Tras el arresto de Zambrano, el jefe de Parlamento, Juan Guaidó, acusó al gobierno de Maduro de pretender desintegrar el legislativo tras el levantamiento de la inmunidad de 7 diputados. Alertó a Venezuela y a la comunidad internacional sobre la pretensión del régimen usurpador de desintegrar el Parlamento Nacional a través de ataques llevados a cabo por los ilegítimos Tribunal Supremo de Justicia y Asamblea Nacional Constituyente, dijo Guaidó en un comunicado. Por su parte, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, insinuó que 3 diputados más serían detenidos en las próximas horas, tras el arresto del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, que estuvo presente en el levantamiento militar del pasado 30 de abril, liderado por Guaidó. Estados Unidos no cuenta con embajada en Venezuela desde el pasado marzo, cuando el país norteamericano anunció la suspensión temporal de operaciones en Caracas y el retiro del personal diplomático. Desde entonces, la cuenta de Twitter de la representación diplomática pasó a denominarse Embajada Virtual de Estados Unidos, Venezuela, desde la cual amenazó este miércoles con consecuencias si no liberan a Zambrano. En otro artículo vemos aquí sobre más detalles acerca de la detención de Zambrano. Encontramos la siguiente noticia en La Patilla. Su titular dice: SEBIN usa a grúa para llevarse detenido a Edgar Zambrano dentro de su propio vehículo. Funcionarios del SEBIN interceptan al vicepresidente de la Asamblea Nacional, de Edgar Zambrano, a las salidas de la sede del Partido Acción Democrática. A través de su cuenta en Twitter, Zambrano informó que a las 6:35 de la tarde estamos rodeados por el SEBIN. Nos encontramos dentro de nuestro vehículo desde las instalaciones de Acción Democrática en la Florida. Por su parte, el diputado Henry Ramos Alup, presidente de la Tolda Blanca, indicó que con armas largas rodea la camioneta donde se desplaza el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, frente a la sede de Acción Democrática en la Florida. Los funcionarios rodearon la camioneta y, en vista de que el diputado no bajó de ella, buscaron una grúa para trasladarlo. En algunas cuentas de Twitter publicaron detalles sobre la situación que se vivió en el lugar de los hechos. Funcionarios del SEBIN a las afueras de la sede del Partido de Acción Democrática, del que forma parte el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Aquí otro: alertamos a todo el pueblo de Venezuela. En este momento estamos rodeados por el SEBIN. Nos encontramos dentro de nuestro vehículo desde las instalaciones de Acción Democrática en la Florida. Otro más: funcionarios del SEBIN interceptan camioneta en la calle del CEN de Acción Democrática en la Florida. Se presume que dentro en el vehículo está el diputado y primer vicepresidente. Asamblea BB, ok. Aquí otro de Henry Ramos Alup que dice: en este momento SEBIN con armas largas rodea la camioneta. Ya esto lo leímos anteriormente. Y un mensaje aquí de Guaidó: atención, denuncia sobre persecución y posible secuestro al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. En otras impresiones tenemos el abogado de Zambrano, Joel García, abogado del primer vicepresidente y el diputado venezolano Edgar Zambrano,
aseguró que las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente están para hacer una nueva constitución y no para allanar la inmunidad de parlamentarios y otros funcionarios, por lo que se está extralimitando en sus funciones, asumiendo, en este caso, opino yo, ¿no?, que esa Asamblea Nacional Constituyente sea legal, lo cual no es, ¿no? Aquí dicen que aún siendo legal, no debería estar dentro de sus funciones allanar inmunidad de ningún parlamentario, ¿ok? En otro artículo dice aquí, el gobierno español también pidió que se respete la integridad de los demás parlamentarios detenidos, como podemos ver en la siguiente página. Veamos. España condena medidas represivas contra la Asamblea Nacional Venezolana. El gobierno español condenó firmemente este jueves las medidas represivas de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional después de que el primer vicepresidente de esta Cámara Parlamentaria, Edgar Zambrano, fuera detenido ayer por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo español no reconoce a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente que ordenó levantar la impunidad parlamentaria de Zambrano y otros 6 diputados opositores, y recuerda que la Asamblea Nacional es la institución legítimamente elegida que representa al pueblo venezolano. El SEBIN detuvo a Zambrano después que participara en los hechos registrados el pasado 30 de abril. El gobierno español también muestra preocupación por el estado del diputado Gilbert Caro, detenido por el SEBIN el día 26 de abril pasado y en paradero desconocido, y asegura que hace responsable en su integridad física a los órganos que lo mantienen en custodia. España propugna una salida pacífica y democrática de la crisis venezolana e insiste en la necesidad de unas elecciones anticipadas conforme a los estándares democráticos. En otras noticias, el gobierno de Chile también responsabilizó a Maduro por detención arbitraria del diputado Zambrano. El gobierno de Chile exigió este miércoles la libertad inmediata del diputado Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de este país, controlada por la oposición al régimen que encabeza Nicolás Maduro. Desde Chile repudiamos la detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano y exigimos su libertad inmediata. Así se publicó en la cuenta de Twitter del ministro chileno de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. Responsabilizamos a la dictadura de Maduro por este nuevo atropello a los derechos humanos y la intensificación de la represión que sufren los venezolanos, añadió el canciller chileno en su mensaje. La detención de Zambrano fue denunciada por el proclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y posteriormente por el propio Zambrano a través de la red social de Twitter. El parlamentario fue detenido por funcionarios del Servicio de Inteligencia. Bueno, esto ya lo hemos dicho reiteradamente dentro del artículo, que fue detenido luego de que por haber apoyado el alzamiento del 30 de abril contra el gobierno. Vuelve a decir aquí en una nota que fue sorprendido por el SEBIN. Al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarlo. La situación se anticipaba desde la semana pasada, cuando el máximo tribunal informó sobre la apertura de un proceso contra Zambrano por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia. La Unión Europea también, por su parte, pide la inmediata liberación de Edgar Zambrano. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional realiza un operativo en donde arrestaron al primer vicepresidente del Parlamento. Aquí vuelve a decir prácticamente lo mismo, donde Zambrano se negó a entregarse. Aquí más abajo dice: la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, por parte de la Policía Secreta Venezolana, constituye otra violación flagrante de la Constitución del país. Es una acción políticamente motivada, dirigida a silenciar a la Asamblea Nacional, así lo dijeron fuentes europeas. Por ello, la Unión Europea solicita la inmediata liberación de Edgar Zambrano y considera a las autoridades pertinentes responsables de su seguridad e integridad. Los 28 subrayan que los derechos civiles, la seguridad y la inmunidad parlamentaria de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó, deben ser respetados enteramente. Asimismo,
señaló que la Unión Europea continuará reaccionando a través de sus diferentes instrumentos políticos a otros ataques de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Zambrano fue detenida junto a otras 3 personas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, saliendo de la sede del Partido de Acción Democrática. Ante todo esto prácticamente vimos que varios países condenan esta nueva arbitrariedad de Maduro y su régimen y exigen la inmediata liberación del vicepresidente Zambrano, y esperemos en las próximas horas y en los próximos días que todos estos llamados sean tomados en cuenta. Si no son tomados en cuenta, veremos cuáles son las reacciones de los gobiernos y las personas que dicen apoyar a Guaidó y al pueblo venezolano. Por su parte, déjanos tu opinión en los comentarios, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.